No siento compasión por ellos. Soy como una máquina fría y sin corazón. Me hago uno con el escalpelo, taladro y cierro. Suena la confesión de un asesino en serie, ¿verdad? Quizás te imaginas a alguien como Hannibal Lecter o Ted Bundy, confesando sus crímenes en una sala de interrogatorios oscura. Pero te equivocas. Esa frase, esa declaración de frialdad absoluta, no proviene de un criminal. La pronuncia James Cerati, uno de los neurocirujanos más respetados del Reino Unido. Y esa falta de emoción, esa capacidad de apagar la humanidad en el momento crítico, es exactamente lo que tú querrías si fueras el paciente en su mesa de operaciones. Porque cuando alguien está hurgando en tu cerebro, milímetro a milímetro, lo último que necesitas es que le tiemble el pulso por culpa de la empatía. Bienvenidos a la sabiduría de los psicópatas. Olvida todo lo que Hollywood te ha enseñado. Olvida las máscaras de OK y los cuchillos de cocina. La realidad es mucho más fascinante y mucho más útil para tu propia vida. La psicopatía no es un interruptor de encendido y apagado. No es algo que eres o no eres. Es una escala. Es como una mesa de mezclas de sonido en un estudio de grabación. Imagina esa mesa llena de diales y controles. Tienes un dial para la intrepidez, otro para el encanto, otro para la concentración y otro para la empatía. Si subes todos los diales al máximo, el sonido es ensordecedor y distorsionado. Acabas siendo un criminal violento, alguien que no puede vivir en sociedad. Pero, ¿y si ajustas los niveles? ¿Y si subes la intrepidez y bajas la empatía solo lo justo? Entonces no tienes a un asesino, tienes a un cirujano de élite, tienes a un espía, tienes a un CEO capaz de salvar una empresa en crisis, tienes a Neil Armstrong aterrizando en la luna con solo segundos de combustible restante. Mi propio padre era un psicópata, no mató nunca a nadie, pero te dejaba muerto con su charla. Era vendedor en el mercado de Petticoat Lane en Londres. Tenía una habilidad sobrenatural para el encanto y cero remordimientos. Recuerdo una vez que le ayudé a vender unas agendas. El problema era que esas agendas eran defectuosas. Solo tenían 11 meses. Les faltaba enero. Yo, siendo un niño, estaba horrorizado. Le dije, papá, no puedes venderlas. No hay enero. Él me miró, sonrió y gritó a la multitud. Oportunidad única. Compren una Shende de 11 meses y el año que viene les regalo un mes extra gratis. Vendimos todo el lote. Él me enseñó una lección biológica fundamental. Me dijo, el miedo es un mecanismo de supervivencia para protegernos de los depredadores. Pero chico, no se ven muchos tigres de dientes de sable merodeando por Londres hoy en día, ¿verdad? Y tenía razón. La evolución nos diseñó para sentir miedo ante leones y osos. Pero hoy en día, ese mismo miedo se dispara ante un correo electrónico de tu jefe, una presentación en público, una cita romántica. Nuestro sistema de alarma está roto. El del psicópata, sin embargo, no tiene ese defecto. Para entender esto, tenemos que mirar dentro del cerebro. Robert Tare, el mayor experto mundial en este campo, hizo un experimento revelador. Mostró a personas normales y a psicópatas una serie de palabras mientras monitoreaba sus ondas cerebrales. Cuando una persona normal leía palabras con carga emocional como cáncer o muerte, su cerebro reaccionaba instintivamente, mucho más rápido que ante palabras neutras como árbol. Pero con los psicópatas ocurrió algo inquietante. Nada, línea plana. Para ellos, la palabra muerte y la palabra árbol tenían el mismo peso emocional. La emoción era irrelevante. Ahora, pregúntate, ¿en qué situaciones de tu vida desearías tener esa capacidad? ¿Cuándo te gustaría poder desconectar el miedo y la ansiedad como si apagaras un interruptor? Los científicos han estudiado a un grupo de personas que operan bajo una presión extrema. Los expertos en desactivación de bombas. Cuando estos hombres caminan hacia un explosivo activo, sabiendo que un error los vaporizará, algo increíble sucede con su fisiología. Su ritmo cardíaco no se dispara, de hecho, baja. Entran en un estado de trance frío, una concentración meditativa absoluta.
Su confianza actúa como un escudo contra el pánico. Es lo que los psicólogos llaman ser una cobra. Mientras que la mayoría de nosotros somos pitbulls o reaccionamos con emoción explosiva. Los psicópatas y los héroes actúan como cobres. Se calman justo antes de atacar o actuar. Esta frialdad no solo sirve para cortar cables rojos o azules, sirve para tomar decisiones imposibles. Imagina este escenario. Un tren avanza sin frenos por una vía. Más adelante, hay 5 personas atrapadas que morirán si el tren sigue su curso. Tú estás junto a una palanca. Si la accionas, el tren se desviará a otra vía donde solo hay una persona atrapada. Matarás a una para salvar a 5. La mayoría de la gente, aunque le cueste, accionaría la palanca. Es lógica utilitaria. Pero ahora cambiemos el escenario. No hay palanca. Estás en un puente sobre la vía. A tu lado hay un desconocido muy corpulento. La única forma de detener el tren y salvar a esas 5 personas es empujar a ese hombre a la vía. Su cuerpo frenará el tren. El resultado matemático es el mismo. 1 muere, 5 viven. Pero aquí, la mayoría de la gente se paraliza. No pueden hacerlo. La idea de empujar físicamente a alguien activa la empatía caliente, la repulsión emocional. El psicópata, sin embargo, no duda. Empujaría al hombre gordo sin pestañear. Para su cerebro, no hay diferencia entre accionar una palanca mecánica y empujar a un ser humano, y el resultado lógico es salvar a más gente. No sienten el pellizco moral, y aunque esto suene aterrador, en situaciones de crisis, catástrofes o guerras, a veces necesitamos a alguien capaz de tomar la decisión fría que nadie más se atreve a tomar. Esto nos lleva a una verdad incómoda sobre nuestra sociedad moderna. Los psicópatas no solo están en las prisiones, están en las salas de juntas, están en la bolsa de valores. Un estudio comparó los perfiles psicológicos de altos ejecutivos de negocios con los de criminales en hospitales psiquiátricos de máxima seguridad. El resultado fue impactante. Ciertos rasgos psicopáticos, como el encanto superficial, el egocentrismo, la capacidad de persuasión y la falta de empatía, eran más comunes en los líderes empresariales que en los criminales. La diferencia clave es el contexto y la violencia. El psicópata criminal usa su falta de empatía para romper la ley y herir físicamente. El psicópata corporativo usa los mismos rasgos para despedir a 1000 empleados sin perder el sueño, cerrar tratos agresivos y escalar hasta la cima. En el mundo de los negocios, donde el caos y el cambio son constantes, la capacidad de no sentir culpa y de prosperar bajo presiones, lamentablemente, una ventaja competitiva. Incluso tienen un radar especial. Se ha demostrado que los psicópatas pueden detectar la vulnerabilidad en otros simplemente observando su forma de caminar. En un experimento, estudiantes con altos rasgos psicopáticos pudieron identificar quién había sido víctima de una agresión en el pasado, solo viendo un video de ellos caminando por un pasillo. Ven las señales que los demás ignoramos. Pero aquí está el giro final, la verdadera lección que podemos extraer de todo esto. No se trata de convertirse en un monstruo, se trata de reconocer que tienes esa mesa de mezclas en tu propia mente. Los monjes budistas, después de años de meditación, logran un estado mental de vivir en el ahora, sin ansiedad por el futuro ni arrepentimiento por el pasado. Curiosamente, los psicópatas nacen con ese estado de fábrica, viven en un eterno presente, no procesan el castigo futuro, solo la recompensa inmediata. Si podemos aprender a tomar prestada esa cualidad, esa capacidad de silenciar el ruido del miedo, de centrarnos radicalmente en el momento, de desapegarnos emocionalmente del resultado cuando es necesario, podemos volvernos más fuertes. Imagina tener la capacidad de subir el volumen de tu confianza y bajar el de tu ansiedad antes de una entrevista importante. Imagina poder usar la frialdad de un cirujano para resolver una crisis familiar sin desmoronarte. La sabiduría de los psicópatas no es una invitación a la crueldad, es una invitación a la funcionalidad. Es entender que características como la intrepidez,
El encanto y la dureza mental son herramientas de doble filo. En manos de un criminal destruyen vidas, pero en las manos adecuadas pueden salvarlas. Como me dijo aquel neurocirujano, la emoción es entropía y va muy mal para el negocio. A veces, para hacer el bien, para ser efectivos, para sobrevivir en este mundo moderno lleno de ruido, necesitamos pensar menos como una víctima y un poco más como un depredador. Necesitamos aprender a usar los diales de nuestra propia naturaleza, porque un coche deportivo de gran potencia no es peligroso en sí mismo. Todo depende de quién está al volante y de si sabe cuándo pisar el acelerador y cuándo frenar. ¿Te atreves a tomar el